Fueron buenos tiempos, ¿verdad? Yo vengo diciendo desde la semana pasada, el martes en un tiempo de aposento, el pastor compartía lo que estaba pasando en Asbury y dijo, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde, ¿recuerdan? Y de ahí después dijo, el domingo nos vemos a las 9, antes de la reunión, y eso desató que las reuniones hubiera que fuéramos más profundo y que desde el inicio de la reunión pudiéramos capturar lo que Dios quería hacer. Hay un pasaje que conocemos mucho que dice que las misericordias de Dios son nuevas ¿qué? Cada mañana. Yo te quiero preguntar nada más, ¿será que cada día tú te levantas con ese entendimiento? Yo creo que hoy, cuando venimos el domingo a la iglesia, el deseo de Dios es que vengamos con ese deseo de decir, Señor, hoy vengo agradecido, hoy vengo entendido que hoy hay una nueva oportunidad. Si tú te levantaste hoy pensando, no, pues un día más, o este día no estás expectante de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti, yo creo que el Señor quiere usar esta mañana esta palabra para recordarte que cada día hay una oportunidad para que podamos vivir conforme al diseño que Dios te dio. Tiempo el pastor va a compartir con nosotros acerca de la cruz. Recuerdan el domingo pasado, ¿no? Y yo quiero continuar con eso. Nos dejó aquí una dirección y en estos días, como les decía, de que Dios te habla, ¿sí o no? Dios está hablando. En lo particular, el lunes que estábamos aquí, bueno, para mí Dios me viene hablando, bueno, todo el año. Pero por ejemplo, algo que me bendijo a mí mucho fue en la reunión de matrimonios. Estábamos aquí y para mí fue de mucha bendición escuchar para los que no estuvieron, la del otro mes, no se la pierdan. Estuvieron compartiendo Marcos e Isela. Yo nunca los había escuchado y me bendijeron mucho. Estuvo Eric y Carla, compartió Nati y Eli, y compartieron nuestros pastores. Estoy olvidando a alguien, si no ahí me echan y Maricela y Néstor, y cada uno es una gracia. Hay algo depositado que cuando te compartían la palabra junto a su experiencia decía, Señor, gracias, porque eso es avivamiento, que la iglesia se levante para lo que tú la llamaste. Al otro día en la oración me recuerdo que pasaron a orar algunos jóvenes. Creo que aquí estuvo Stalin, me recuerdo a Mauri, a la hermana Maura, y empezaron a soltar palabra y dije, Señor, ese es el cuerpo de Cristo trabajando, operando en lo que tú tienes. Y el lunes que orábamos, recuerdan que hicimos grupos como hombres, mujeres, niños estaban orando. Ya que terminábamos de orar, yo le preguntaba a Dios, le decía, Señor, ¿cómo mantenernos viviendo esto que acabamos de orar? Señor, ¿cómo vamos a lograr que esto que estamos orando este día, Señor, ayúdanos a mantener santidad en nuestras relaciones, ayúdanos a no ser presas de cosas que contristan tu corazón? ¿Cómo lo vamos a lograr para que no quede en una sola oración? ¿Te has preguntado eso? Tiempos de avivamiento en tu vida van antecedidos de esto, que cuando Dios te visite en una área, tú dices, yo no lo quiero perder, o que cuando Él te señala un área en tu vida que tienes que corregir, tú estás cuidando de no apartarte para regresar a lo de atrás. Si no estás en una de esas dos áreas, estás en una zona de peligro. Dejaste de mirar la cruz. Si en tu vida no hay un anhelo, un deseo de no perder aquello que Dios te está visitando, que te está dando, o por el contrario, vuelvo a repetir, Él te señaló algún área en tu carácter, algún pecado, alguna conducta, y tú no estás cuidando día tras día, decir, sí, tengo que cuidarme, Señor, ayúdame este día, dame tu gracia. Cuidado con eso que nos puede pasar. Y yo le decía, Señor, ayúdanos porque no podemos regresar atrás. Estamos a unos días de empezar un nuevo año como iglesia. Este año el eslogan o la visión es una iglesia gloriosa. Y esa iglesia gloriosa somos todos nosotros y tenemos que caminar en esa dimensión, en ese llamado. Y yo le decía a Dios, ¿cómo lo logramos? Y en eso llega el pastor Héctor, ¿no? Y dice, no será fácil. Hay una guerra.
Hay una guerra en tu carne, hay una guerra en el mundo, con el mundo, hay una guerra con Satanás. Te va a costar, Pablo, pero tienen que entender que tenemos que entrar en milicia. Que no será fácil, que nadie nos va a regalar nada. El enemigo no va a decir, wow, nuevo amanecer, ya quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ser gloriosa. Qué bueno, ya déjenlos, ¿no? Al contrario, va a hacer todo lo posible para meterte el pie, para hacerte retroceder, para que no camines y no te levantes en tu propósito y en tu llamado. Y si algo faltaba, el pastor el miércoles nos da todas las herramientas, ¿no? Para decir cómo mantenernos peleando, ¿no? Y hablaba acerca de estar arraigados en su amor, estar edificados sobre la roca y estando confirmados en la fe. Y yo creo que cada uno de ellos contrarrestaba a un enemigo de los que hablaba el pastor Héctor. Y estamos viviendo días de despertar, ¿lo crees? Días de agitamiento, días donde si no lo agarras se te va a pasar y no lo debes de perder. Y para mí una de las palabras claves, y es lo que estamos viendo que está pasando allá en Estados Unidos, en Asbury, es que la gente se está volviendo a Dios. Y decía el pastor Héctor, es impresionante que en un lugar donde está la cultura americana, donde es un lugar donde es trabajo, donde es materialismo, donde hay tantas cosas, donde Dios ya no estaba ahí, todo se está moviendo para que otra vez la gente vuelva a Dios. Avivamiento es volverse a Dios. Sin la obra de Cristo en la cruz es imposible volvernos a Dios. Tú y yo pudimos volver a Dios, y si este día tú no has tenido una experiencia de salvación, hoy puede ser tu día, porque la cruz nos acercó, nos hizo cercanos a tener comunión con Dios. El mensaje de esta mañana, tarde, lo titulé Portadores de paz, embajadores de paz. Portadores de paz para ser embajadores de paz. Ahora, antes que entrar a esta parte de ser portadores de paz, para ser embajadores de paz, yo quiero decirte algo, que sin la obra de Cristo en la cruz nosotros estábamos alejados de la paz de Dios en nuestras vidas. Mi esposa compartía en la mañana acerca de que el primer regalo que tenemos en cuestión de hablar de la paz es que nuestra relación con Dios se restaure, que podamos entrar en paz con Dios. Romanos 5:1 es un versículo muy conocido que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Él podemos tener paz. Fue necesario que Él pagara el precio para que esto fuera restaurado, porque ¿cuál era la condición natural del hombre antes de que Jesús pudiera pagar ese precio en la cruz? Obviamente la gente que se quería acercar a Dios tenía que hacer sacrificios, tenía que sacrificar animales para que por un año más dijera: Dios nos fue propicio, Él perdonó el pecado, nos libramos un año más. Pero cuando Jesús llegó, ya no era necesario sacrificios año tras año, sino que una vez por todas, dice la palabra, Él nos restauró. Ahora, ¿cómo es el estado del hombre en su estado natural? Efesios capítulo 4, si podemos ir ahí. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos a examinar esto. Efesios 4, 17 y 18. Ahí en su Biblia tendría que decir la Nueva Vida en Cristo. Y Pablo empieza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí hay palabras claves. Yo quiero que tú puedas irte examinando esta mañana, ahorita que estamos arrancando en esta parte. Pablo, yo necesito la paz de Dios en esta área. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero bien, lo primero que dice es que el primer estado del hombre es la vanidad, vanidad en su mente. Segundo, un entendimiento entenebrecido. Hay un entendimiento donde hay tinieblas, no hay claridad en tu vida. Ajenos a la vida de Dios. ¿Y qué causa estar ajenos a la vida de Dios? Dos cosas dice el apóstol Pablo: ignorancia y dureza. Allá afuera hay muchas personas, hermanos, que están en esta situación
porque así es la naturaleza del hombre. Ajá. La naturaleza del hombre desde que nace está destinada a estar separada de Dios por el pecado de Adán. Pero necesitamos como iglesia poder capturar esto y recordar cuando estábamos nosotros así, cuando nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente haciendo lo que nosotros queríamos hacer, cuando andábamos con el entendimiento entenebrecido, cuando nuestra vida estaba ajena a Dios, ajena en el sentido que hacíamos lo que mejor nos parecía, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta a Dios, por ignorancia o por dureza. Yo no sé de cuál fuiste tú. Fuiste de los que eran ignorantes, que no sabías que había salvación para ti, o quizás sí sabías, alguien te predicó, pero aún tu corazón estaba duro para decir, no, ahorita no, gracias. Ajá, será en otro momento. Yo no sé cuál de esas circunstancias pudieron tocarte a ti, pero estas situaciones las viven la gente de allá afuera. Y muchas veces tiene que venir situaciones complicadas para para podernos hacernos volver a Dios. Ahora, pero ¿qué del creyente? ¿Qué del creyente? ¿Qué de aquellos que confiamos en Dios? ¿Qué de aquellos que creemos en Dios? ¿Podemos alejarnos de Dios? Claro que sí. Nosotros que hemos creído, nosotros que hemos sido salvos, hay momentos en nuestra vida donde estamos viviendo nuestra vida separados de Dios. Y ahí en Isaías, si me pueden acompañar, en Jeremías, luego de tarea, llévense a leer Jeremías, los primeros capítulos están buenísimos. Tuve que escoger lo más importante porque si no, no iba a terminar. Entonces, Jeremías capítulo 2, todo parece bien. Todo parece bien ahí en las palabras que está hablando Jeremías. El versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, cuando lo seguías. Prácticamente está diciendo, en tierra, en el desierto, en tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Vean lo que era Israel, Jehová para Israel estaban en el tiempo del amor, en el tiempo de estar cautivados por ese Dios que los trajo por el desierto, que abría cada mañana el cielo para enviarles maná, que proveía agua de la roca, ese Dios que los liberó con grandes proezas. Para ellos Dios era como, wow, Jehová es nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el caminar de Israel que nos puede pasar a ti y a mí? Que en momentos nos olvidamos de esa gracia, de esa paz, porque ellos también lo experimentaron cuando pusieron la sangre del cordero sobre los dinteles de sus casas, en los postes. Viene esa plaga de muerte sobre todo Egipto, y ellos pueden darse cuenta, hey, no nos tocó, fuimos salvos, esa sangre nos cubrió. Wow. Y ellos estaban tan impresionados por esa muestra de Dios, decir, ustedes son mi pueblo. Y yo no sé qué pasa a veces con nosotros, que de pronto algo pasa. De pronto algo nos dice aquí, y quiero saltarme al versículo 5. Vean esta pregunta que Dios les está haciendo a Israel. Les dice, a ver, así dijo Jehová, a ver Israel, mi pueblo, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Comencé diciendo que el que no tiene a Cristo vive en vanidad, vive entenebrecido, vive en orgullo, en incredulidad. Pero ¿qué del pueblo de Dios? ¿Qué de nosotros? Que tendríamos que estar, comencé diciendo, cada día diciendo, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque me restauraste. ¿En qué momento empezamos a deslizarnos? Y yo no sé si hemos escuchado la voz de Dios y esta mañana Él te lo está diciendo. Quizá, ¿qué te hice? ¿Qué hice? Dime, ¿qué hice para que te alejaras de mí? Y hay una pregunta aquí que yo no sé, es como Dios diciendo, dicen, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Yo estaba pensando en esa pregunta y lo imaginaba así. Cuando hay una fiesta, invitas a la gente que quieres, ¿no? A tus invitados, y hay una persona, y son personas especiales, ¿no? Porque por eso las invitaste, y no llegan, ¿qué estás? Agarras el celular y ¿ya vienes? ¿O a qué hora llegas? ¿O dónde está tal? ¿Dónde está tal? ¿Que a qué hora va a llegar? Porque
Porque no, porque dices, esa persona es especial para mí. Ahora, bajo esta ilustración, yo quiero decirte, ¿será que tú en la mañana o en tu diario vivir hay momentos donde te has dado cuenta que Dios ya no está allí? Pero a lo mejor ni te das cuenta porque quizá era una persona no tan importante. Como que, o sea, en el contacto de la fiesta, ¿has invitado a alguien por compromiso? Así que dices, ching, es que si no invito a tal, tengo que invitar a tal, ¿no? Entonces, suena feo, pero sí pasa, ¿no? O solo yo lo he hecho, ¿no? No, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa. Ajá. Y entonces, si esa persona no llega, nadie se preocupa, ¿no? Dices, ya faltó, ni estaba tan invitado, ¿no? Pero pero la realidad es que si lo pasamos al plano de nuestra relación con Dios, ¿será que hay momentos donde tú estás haciendo tu vida tan cotidiana? Y yo creo que el cielo está diciendo, ¿y a qué hora se van a parar a darse cuenta que yo ya no estoy ahí? ¿A qué hora se van a detener a decir, ¿dónde está Jehová, el que nos sacó de tierra de Egipto? ¿Dónde está Jehová? Ajá. ¿Por qué no hay esa pregunta en nuestro corazón? Y aquí estoy poniendo este contexto porque hay un versículo muy conocido en Jeremías 2, versículo 13, que sé que lo saben. Y este versículo me lo dio el Señor el lunes. Yo estaba orando y me pegó este versículo y dije, voy a compartir de esto. Ajá. Cuando dice el Señor, porque dos males he visto en mi pueblo Israel. ¿Sí se saben esos dos males? El que se lo sabe, le vamos a invitar una tostada de pata. ¿Ya no hay? Luego ando ofreciendo premios y ni los pago, pero me dicen, así le hago a mis alumnos, ¿eh? Pero dos males he visto en mi pueblo Israel. ¿Cuáles son esos dos males? ¿Ya la pusieron acá? No se vale, quito el premio. No, dos males he visto. Una, dice, que me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos, que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice, he visto, los estoy viendo y me dejaron, pero aparte que me dejaron, cavaron cisternas que son rotas y que no pueden retener el agua que yo les quiero dar para que tengan vida. Déjame decirte que cuando tú vives separado de Dios, alejado de Dios, te conviertes tú en esa cisterna rota. Que por más que Dios quiere vaciar sus promesas, sus propósitos, su diseño sobre tu vida, Él se tiene que guardar, porque dice, si se lo suelto ahorita, todo se va a ir y se va a perder. Tengo dos males que se alejaron de mí y que están viviendo sus vidas como ellos quieren vivirlas. En el versículo 17 y 18 sigue diciendo, no, ahora, ¿qué pasa al ser una cisterna rota? ¿Qué pasa por alejarte de Dios? Dice una pregunta el Señor, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y les pregunta, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que andes bebiendo agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Y yo quiero hacer un alto aquí, porque no estoy hablando de pecados, iglesia. No estoy hablando así de que te estás yendo en adulterio, que estás robando, que estás dando falso testimonio. Solamente te estoy hablando de la simple verdad que en tu diario vivir no estás considerando a Dios. Que en el día a día te olvidas de Él, de cuánta misericordia Él ha tenido contigo. Y el Señor a veces a través de su palabra nos tiene que decir, oye, esto te va a traer consecuencias, esto no te va a venir bien. Yo te salvé, yo te perdoné, yo te restauré. Y hablábamos, el pastor decía los frutos de la cruz. Pero yo quiero decirte esta tarde que la cruz no solamente te selló, te marcó para que sigas viviendo tu vida como quieres, sino que la cruz hizo una obra en ti que quiere ser una habitación para que Él pueda habitar en ti y traer la vida de Dios en ti. Y que la paz que te reconcilió también pueda ser una paz que pueda traer vida y paz a otras personas, pero no puede serlo, porque ¿cómo vamos a hablarle a una persona que se acerca a Dios si nosotros en nuestro diario vivir no lo hacemos? Estaba platicando con Juan hace ratito allá de una persona que le tocó orar allá en el hospital. Me decía, hubo una persona que dice que le dijo, oye, los doctores me dicen que ya no hay nada que hacer, pero los que están aquí afuera orando por la gente me dicen que Dios puede hacer lo imposible. Y le dice, ¿tú qué piensas?
Y entonces Juan pudo haber dicho, la verdad, pues sí, yo pienso lo de los doctores, ¿no? Entonces, no, dice Juan que él se agarró en fe y dijo, yo creo que Dios todo lo puede hacer. La cosa es, había vida en él. Ahorita voy a llegar allá, ya me estaba adelantando. Creo que este ejemplo lo hubiera usado más adelante. Pero él lo podía decir porque él conoció al Dios que lo hizo en él primero y que lo hizo en ti. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en ti y que Él quiere que sean mensajes para que tú lo puedas compartir con otros, pero a veces esa obra de gracia que hizo en ti se ha difuminado, se ha perdido y no nos hemos dado cuenta que el enemigo nos está robando terreno por ahí. Ahora, en medio de todo este terreno, estos pasajes que leo, vemos la misericordia de Dios, porque aun cuando estábamos alejados de Dios, en el versículo capítulo 3, es que hay mucho que leer, pero en el 3:12, en el capítulo 3, versículo 12, le dice al profeta Jeremías, ve y clama, ve y clama, ve y grítales, ve y proclama, ve y recuérdales lo que yo he hecho con ellos. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y diles, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Versículo 13, solo reconoce pues tu maldad, porque has pecado contra Jehová. En mí hay misericordia, en mí hay perdón, pero tienes que reconocerlo. Isaías 53, versículo 3. Isaías versículo 53 nos dice esto. Estas palabras que le está diciendo Israel, voy a tener misericordia de ustedes, mi castigo no será sobre ustedes, va a venir sobre uno que todavía ni siquiera llega, pero va a llegar para cargar el castigo de cada uno de ustedes, y no solo de ustedes, sino de todas las familias de la tierra. Viene mi hijo. Isaías 53 versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese era el hombre que estaba en la cruz, Jesús de Nazaret. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo que eso lo tienes que subrayar en tu Biblia, porque en algún momento donde tú estés pensando que Dios te abandonó, que Dios se olvidó de ti, que quizá Dios está dormido, que no está al pendiente de esta circunstancia que estás viviendo, tienes que mirar atrás, aquel que pagó el precio para llevar el castigo que te tocaba a ti. Ese Dios misericordioso que nos acercó a Él, que nos reconcilió a Él, que nos dio entrada al Padre. Dice Efesios capítulo 2, no lo vamos a leer, pero dice que a los que estaban lejos Él nos acercó por medio de la cruz y nos dio entrada al Padre por un mismo espíritu. Y ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos la familia, conciudadanos de los santos. Ahora somos un pueblo para Él, y Él nos compró con un propósito, para que podamos ser portadores y embajadores de buenas nuevas, de buenas nuevas. Déjame decirte, y yo creo que como iglesia, cuando el pastor te dice, ya no les voy a decir esto, ya se lo voy a orar a Dios, yo creo que la iglesia tenemos que temblar un poco. Yo creo que cuando el pastor te dice, es como cuando tu mamá te dice, ¿no? Bueno, a mí no me gusta cuando tengo algunas mamás que me dicen esta frase: yo ya no sé qué hacer con mi hijo, ya se lo entregué a Dios. Así, ¿han escuchado eso? Yo digo, no, todavía tiene mucho que hacer con su hijo. Sí, entrégueselo a Dios, pero también siga con manos a la obra, porque Dios no se lo dio así. Entonces, y ya, luego no se los digo, pero lo pienso, Entonces, pero la cosa es esta. El pastor nos dejó botando la bola, decir, yo ya no voy a orar porque la iglesia gane almas, mejor voy a orar. ¿Saben qué está diciendo? Ya no sé cómo decírselos. Si ellos saben lo que tienen que hacer, si la iglesia sabe lo que tienen que hacer,
Este domingo tenemos una oportunidad. Los domingos primeros de mes vamos a estar haciendo actividades diseñadas para traer gente nueva. Este domingo queremos hablar contra un gigante, un enemigo que se ha levantado en este tiempo, que es la depresión. Y si hay alguna persona que tú sabes que está batallando con depresión, tienes que traerla el domingo para que puedan escuchar esto que tú ya escuchaste alguna vez, pero que a veces ha perdido efecto en nuestras vidas. Yo anotaba esto: el mayor milagro en tu vida. Es que miren, ¿cuál es el mayor milagro? La resurrección, la sanación de un cáncer, que lo que estamos pidiendo para la pastora Patti, que es 4 en 1 millón, su trastorno que tiene. Déjame decirte que el mayor milagro es que tú y yo seamos salvos. El mayor milagro que tú puedes experimentar en toda tu vida es que cuando tú cierres tus ojos en esta vida, respires tu último aliento, tú abras los ojos, tu alma en la eternidad, y puedas ver a Dios y que Él te diga: estamos bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mayor milagro que tú y yo vamos a poder experimentar, que habiendo vivido una vida como la que hicimos, quizá no sé cuántos años conociste a Cristo. Ahora, puede que estés toda la vida en la iglesia y aún así no conocías a Cristo, solamente tenías una religión, pero no hay nada como Dios te diga: estamos bien, tú y yo estamos en paz, estás en paz conmigo. Esta paz con la que yo estoy, este primer punto, es la paz salvadora, la paz de estar bien con Dios. Yo quiero compartirte de Horacio Spafford. Horacio Spafford es el escritor de un himno que conocemos todos, que en español se llama Alcancé salvación. Ahí ya se ha cantado en muchas versiones, pero hay parte de la estrofa es una que dice: aún venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor. Dice una parte del canto: pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su gracia obrará a mi favor. Y dice el coro: alcancé salvación, alcancé salvación. Y él nos dice: alcancé, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. ¿Quieren saber cuál es la historia de este himno? Porque están padres las letras, ¿no? Pero este hombre era empresario, vivía en la ciudad de Chicago, y viene el gran incendio en la ciudad de Chicago, donde muchos perdieron negocios, perdieron bienes. Él pierde cosas, está tratando de recuperarse, está volviendo, tratando de levantarse, y a los 4 años de su hijo muere de una fiebre. Muere su hijo, y él está golpeado por eso, no está la situación como quisiera. Él le dice a su familia: váyanse para Inglaterra, y los manda, van en un transatlántico. Está viajando su esposa con sus otros 4 hijos que le quedaban, y mientras hay un accidente en alta mar. El barco donde van se hunde y mueren 200 personas allí, incluidos sus 4 hijos. Y la mujer le escribe en un telegrama, dice: solo me salvé yo, ¿qué hago? Horacio ve el mensaje, le dice: quédate allá. Él va y él dice: voy hacia allá. Él va en el camino en el barco, va para allá, y dice que pues fue conocido su caso por sus hijos. El capitán del barco se acerca con Horacio Spafford y le dice: estamos pasando ahorita el punto donde fue el accidente, aquí fue donde tus hijos fallecieron. Y dice que mientras él escucha esas palabras, él está ahí en ese lugar y empieza a cantar: estoy bien con mi Dios. En inglés dice: it is well with my soul, que es mi alma y está en paz con Dios. Y digo, qué entendimiento este hombre, que a pesar de todas las circunstancias que lo estaban golpeando, él pudo decir: estoy bien, porque yo sé que lo más importante en mi vida es que Dios y yo estamos en paz, y si Él permitió esto, Él sabe por qué pasan las cosas. Y con esto quiero entrar al siguiente punto, que es donde entra la parte de ser portadores de paz. Esto que le pasó a Horacio Spafford, ¿a poco no era para tirar la toalla?
¿A poco esto que vivió él no era para decir, está bien, ya me salvaste, pero sabes que en esta vida ya no quiero saber nada de ti? En esta vida ya no necesito de ti porque no interveniste. ¿Cómo me pudiste quitar a mis hijos? ¿Cómo me hiciste perder todo? ¿Sabes qué? Creo que tendré vida eterna, pero aquí déjame a mí en paz. Yo podré seguir con mi vida. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, iglesia, el enemigo está queriendo sacudir para que tú puedas perder tu paz? Ya no como un regalo, porque déjame decirte que la paz salvadora es un regalo de Dios. Tú no hiciste nada para ganártelo. Es un don. La salvación es un regalo que Dios nos dio. Pero déjame decirte que el ser portadores de paz como carácter es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 relata los frutos del Espíritu, en los cuales está incluida la paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ser exprimido en medio de las circunstancias complicadas. En este momento que vivió Horacio Spafford fue un momento donde tenía que ser probada nuestra paz. Mi esposa compartía en la mañana que este año en particular no ha sido uno de nuestros mejores años en cuestiones de salud. En cuestiones de salud hemos sido golpeados en ella y ha habido momentos donde yo ya no sé qué hacer y digo, pero apenas yo decía, Señor, tuve 34 años de mi vida bien. ¿Y qué hice con esos 34 años? Ahora cuando me levanto y digo, bueno, yo no quería decir, ya la edad. De hecho, yo no creo que sea la edad, porque todavía estoy joven, pienso, ¿no? Entonces, pero ya no, digo, no puede ser, Señor, ¿no? Tengo que estar bien. Y hay momentos donde yo quisiera que pasaran esas guerras de salud. Que no, yo les digo a mi esposa, hoy me levanté con dolor de esto y mañana me levanto con otra cosa y otro día me levanto con de tal manera que en verdad yo perdía mi paz. Yo a veces lo que quería era llegar a mi casa, me quería meter al baño y quería llorar. Ni quería decirle a mi esposa, porque mi esposa luego le dice al pastor y no quiero que me regañe, porque es una guerra. En verdad yo pensaba, yo no quiero que sepan eso, porque ¿qué van a decir de mí que si no tengo fe? Van a decir de mí que no, que ya estoy dudando. Van a decir de mí, no, que tiene la palabra y que tiene la fe. Y digo, no quisiera decirlo, pero hay momentos donde solamente quiero llorar. Le digo, Señor, tú sabes lo que estoy trayendo. No sé qué está pasando. Ayúdame. Y empiezo a orar, empiezo a clamar a Dios. Y digo, es que si no hubiera pasado por eso, yo no hubiera tenido esa necesidad para buscar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo sé que en medio de este proceso Dios me está fortaleciendo. Y hay otro pasaje que el Señor me habló en Efesios, porque ahí en Efesios el pastor lo compartió el miércoles y dije, por favor, pastor, detente ahí, porque si no ya no voy a poder predicar lo que tenía preparado. Nos habló de esto. Quiero decirlo en otro enfoque. En Efesios 5, capítulo 3, versículo 14, me capturó una palabra, me capturó. Capítulo 3, versículo 14, voy a leerlo corrido. Dice, por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas. Por esta causa me hace postrarme ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vean la oración del apóstol Pablo para los efesos, para que Él les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando yo estaba leyendo, yo hay momentos donde yo he orado y le digo, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu espíritu, Señor, tráeme revelación, lléname, Dios, no me quiero conformar, quiero caminar en tu propósito. Yo creo que lo hemos orado, pero el Señor está diciendo, ok, ¿quieres eso? Pues entonces déjame fortalecerte para que puedas aguantar lo que se necesita para lo que yo quiero hacer a través de tu vida. A veces te pones a pensar, Señor, ¿era necesario esta pérdida? Señor, ¿era necesario este proceso de enfermedad? Señor, ¿era necesario que esta relación se rompiera y que tuviera que por un momento pasar por crisis? Sí es necesario.
Es necesario porque el Señor te está fortaleciendo. Y yo ponía aquí en mis notas: muchos queremos el poder del milagro, lo sobrenatural, pero pocos quieren el poder del proceso. Pocos quieren el poder del proceso, ese poder que nace de haber aguantado todo el desierto, de haber aguantado toda esa tormenta, y que al final del camino tú dices: tengo poder, pero no un poder que me fue impuesto con una oración, con la unción, sino un poder que te dice: ya no me muevo de aquí, porque el que estuvo a mi lado caminó conmigo y me hizo pasar por este valle, pero lo he vencido, pero he pasado victorioso. Ese es el poder que Él quiere desarrollar en tu vida. Ese es el poder que Él quiere desarrollar. Pero dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Que tú seas fortalecido con poder en tu hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás diseñado para ser una habitación de Él. Dice aquí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La paz de Dios que nos ganó en la cruz para reconciliarnos es una paz que ahora tiene que establecerse cada día en tu vida, para que en medio de cada circunstancia que te toque atravesar, tú puedas decir: Señor, yo sigo estando en paz contigo, sigue formando en mí, estoy dispuesto a pasarle proceso hasta el final, para que yo pueda conocerte, para que yo pueda ser capaz de comprender todo tu amor, toda tu gracia, todo tu propósito en mi vida, que no alcanzo a ver ahorita, pero que tú me vas a ayudar a entender. El mayor milagro, bueno, no mayor milagro, sino el milagro de la salvación no se queda ahí, sino que el milagro de la salvación no vaya hasta ahí. Colosenses 1:27 dice que el misterio que había estado oculto por todos los siglos se ha revelado en este tiempo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la mayor bendición que el cielo tiene para nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nos lo quiso dar a conocer a nosotros los gentiles en este tiempo. No se lo quiso dar a conocer a Abraham, no se lo quiso dar a conocer a José, a David, a quien quieras, sino que esta generación nos tocó entender que ahora Cristo no solo está caminando en esta tierra porque Él ya ascendió, sino que Él, por su Espíritu Santo, Él te ha hecho a ti una habitación, para que Él more y habite en ti, para que otros lo puedan ver a Él, para que otros lo puedan ver a Él. De esto se trata. Por eso el mensaje se llama portadores de esa paz. Hay cosas en tu vida que te van a hacer robar el entender que Cristo está en ti. Y hay personas que te van a ver, y como decía mi esposa en la mañana, te ha tocado que estás en un proceso de pérdida y dicen: ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué tienes tanta paz? Y dicen: no lo puedo entender. Y la única manera que decimos es que la paz no la da Dios. Es que Él está con nosotros, Él está en mí, yo lo siento en mí. Él es, no, y no solo lo siento, Él está. Porque a veces no lo siento, porque a veces mis emociones y mis sentimientos me dicen una cosa, pero la verdad de Dios es otra, muy diferente a como tú te sientes en ocasiones. Y Cristo vino a tu vida para quedarse. Y el versículo 18 y 19 me encanta, porque dice aquí: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, todo esto que viene aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo anotaba aquí: solo con Cristo en mí podré comprender todos mis procesos. Solo con Cristo podré entender por qué tuve que atravesar un valle de enfermedad, por qué tuve que atravesar un valle de pérdida, por qué tuve que perder mi trabajo. Solo con Cristo soy plenamente capaz de comprender, porque sin Cristo te vas a atorar en amargura, te vas a atorar en frustración, te vas a atorar en enojo, te vas a atorar en un buen de cosas que vienen a crear raíces en tu corazón. Y Jesús dice: oye, esa es mi habitación. ¿De qué le estás llenando? ¿De qué estás llenando mi casa? ¿De qué estás llenando tu corazón? Y fíjense que Jesús no nos lo dice como con un reclamo, decir: no te pases, sino: esto no está diseñado para ti. Yo no te diseñé así, hijo. Yo te diseñé para que fueras portador de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia. Yo te diseñé así. ¿Por qué has dejado que otras cosas llenen tu vida? ¿Por qué has dejado que otras cosas entren ahí? Este tiempo en el TCD, yo he visto esta paz, como la primera fue paz salvadora, esta es una paz transformadora.
Es una paz transformadora. Es una paz que es un fruto que nos está cambiando cada día para parecernos más a Él. Yo veo en el TCD un contraste tan marcado entre Saúl y David. Para mí David es la habitación y para mí Saúl es la cisterna rota. Cuando ambos tuvieron la misma oportunidad, ¿sí o no? Ambos tuvieron la misma gracia, la misma unción, el mismo Espíritu Santo, pero uno supo ser habitación y otro se quedó siendo cisterna rota. Porque uno fue una cisterna rota porque no quiso tratar con sus inseguridades, con sus temores, con lo que el pueblo decía. Quiso agradar a otros antes que a Dios. Saúl le costó el reinado el no haber entendido que él era una habitación para Dios. Porque cuando te das cuenta con Saúl, te das cuenta que dice el relato que han pasado 2 años de su reinado y Saúl no había sido para levantar un altar a Dios. Él, personal, donde él pudiera tratar. Él pudo haber dicho: Saúl, Padre, me besaste, declaraste una palabra profética sobre mi vida, yo vi tu cumplimiento, me has dado victorias. Pudo haber dicho Saúl todo eso, pero no era suficiente. Necesitaba un caminar diario Saúl para ser transformado. Y Samuel le dice: oh Saúl, ¿qué hiciste? Si hubieras seguido a Dios, si hubieras confiado, si hubieras dejado, obedecido a su voz, Él te hubiera dado una herencia generacional. Tus hijos hubieran estado siempre en el reino, pero ahora Él te ha desechado porque no supiste ser una habitación para Él. Porque en el momento donde Él tenía que esperar y confiar en el Señor, a su palabra, Él dejó llevarse por lo que en su corazón sintió. Están los enemigos, tengo que ofrecer sacrificio, ¿qué me va a pasar? Todas esas voces en su vida. No recuerdo quién lo dijo hace ratito, pero a veces pasa que hacemos tantos planes. Fue mi esposa en la mañana. Que dijo, ¿no? Que cuántos hacemos planes y ya organizamos todo ante una circunstancia y pum, todo nos sale mal, ¿no? Y Dios diciendo: es que ¿por qué no viniste a mí desde el principio? ¿Por qué no me preguntaste a mí lo que yo quería hacer en este proceso en tu vida? David, por el contrario, a mí algo que yo ahí anotaba en el TC me llamó la atención y es que a veces no sabemos aguantar. Dice Dios que Él ungió a David como rey, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto tiempo tardó en ser rey? ¿Cuánto? Más de 10 años. David pudo haber dicho: ¿y la palabra? ¿Y lo que me prometiste? Me tienes aquí tocando con el Saúl, me está lanzando lanzas y me tengo que estar aquí salvando. Yo ya tendría que ocupar su lugar, ahora peor, me está persiguiendo, me tuve que huir, ya me tuve que salir de Israel, ahora estoy con los filisteos, me tuve que hacer el loquito un día, así dice la Biblia que se hizo el loquito, delante de otros. Ahora mira, me mandas a 300 que no sirven para nada, todos endeudados, afligidos, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Esto es mi ejército? Y pudo haber dicho tantas cosas David en medio de su proceso, pero en medio de todo ello usted puede ver los salmos, ¿no? Es una chillonera de David, ¿no? ¿Y dónde estás? Y la palabra, y te olvidaste de mí. Pero siempre al final dice: pero mi alma espera a Jehová y yo lo alabo porque Él va a hacer lo que prometió. Y todo digo: wow. Esa es una paz transformadora, que en medio de las situaciones él podía estar tranquilo porque sabía que Dios estaba haciendo algo en su vida. Y por el contrario, Saúl me sorprende, porque cuando está a punto no está a punto, sino que está corriendo tras Samuel, ¿no? Le dice: por favor, no te vayas, hónrame delante de mis ancianos. Ya no importa que Dios me alejó, pero hazme quedar bien, ¿no? Y Samuel: no puedo ir. Le hace: por favor, adora conmigo, ¿no? Y al final sí, Samuel va con él. Dice que adoran juntos. Dice: y Samuel nunca volvió a ver a Saúl en su vida. Sí, dice así, no, decía, nunca más se volvieron a ver. Y dice la Biblia que Saúl siguió siendo rey, pero sin lo más importante en su vida, la presencia de Dios. 13 años no estaba viviendo en su llamado, pero estaba con la presencia de Dios, siendo una habitación que estaba siendo procesada, trabajada. Y el otro estaba aparentemente en el lugar que era, pero ya sin el favor y la gracia de Dios sobre su vida. ¿Qué quieres ser?
¿Quién queremos ser, iglesia? ¿Qué iglesia gloriosa queremos ser? Una iglesia que sigue operando, que sigue haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, yo creo que no lo vamos a hacer porque nuestros pastores no nos van a dejar, ¿no? O sea, es una pregunta retórica. Ajá. No vamos a hacer esa iglesia, pero quizá te puedes quedar atrás. Quizá te puedes perder de todo, y yo tengo expectativa de que cada uno de los que estamos aquí somos una historia que va a traer vida, paz, esperanza a los que todavía no lo han escuchado. Yo pasé por un proceso como de ansiedad, no sé, algunos se los he platicado, y es como ¿quién le ha pasado que se compra un carro y piensas que casi no hay de esos carros, y cuando tú te lo compraste ya lo ves por todos lados, ¿no? Así dices, no, yo pensé que casi nadie lo tenía, y por todos lados lo ves, ¿no? Ahí para los que se acaban de comprar carro y ya luego nos quieren dar el estrenón acá, y pasa así. Te pasa con esto. Ahora que me pasó eso, yo luego iba con mis alumnos y yo veía que se rascaban. Le digo, ¿qué tienes? Es que mi psicóloga me dijo que tengo un cuadro de ansiedad. Le digo, ok. Luego sale otra chica, estaba llorando, y lo que tienes, no puedo respirar, tengo como un ataque de ansiedad. Le digo, ok. Y no, o sea, no es que no le hacía nada, o sea, estoy diciendo de ejemplo de que me di cuenta a mi alrededor que había personas y que yo las podía entender. Ajá. Y que las podía entender, y yo podía tener una palabra de ánimo y de esperanza para ellos y de paz. Ajá. Y diría yo cuando estoy pasando por eso, mi mamá y mi esposa siempre me declaran toda la palabra, ¿no? Así como buenas mamás y esposas y todo, ¿no? Entonces, y pues la verdad es que sí. Ajá. O sea, cuando empiezan así, digo, sí, no me va a pasar nada que el Señor no quiera que me pase, porque soy su hijo y Él me guarda. Ajá. Y si yo le digo algo, diría el otro con Juan, bueno, Señor, tienes un propósito para mi vida, y si ya aquí acabo mi vida, pues ya sabrás tú. Ajá. Digo, pero no, yo todavía quiero servirte. Y pasa eso, y me pasan 2 minutos y ya se me quitó todo, ¿no? Entonces, y digo, pero qué importante es no dejarnos vencer, dejarnos caer por estas cosas, sino poder entender que todo esto es un proceso que Dios está llevando en nuestras vidas para que le seamos útiles. Ajá. Para que podamos ser esos, ahí quiero terminar, Brenda, si me ayudas, ser embajadores de paz. Ajá. Que podamos ser esos embajadores de paz, porque es necesario que esa paz que hemos recibido por gracia, esa paz que se está procesando en nuestra vida por medio de los procesos, pueda ser una paz que pueda expandirse y proclamarse a todas las personas que están alrededor de nosotros. Efesios capítulo 3, ahí donde mismo estábamos. Los últimos 2 versículos no los leí a propósito, porque quería cerrar con eso. Bueno, y con otros versículos. Ya saben que cuando digo que ya voy a terminar, es que todavía me falta media prédica. No, sí, ya voy a acabar en verdad, ahora sí. Bueno, ya casi. Entonces, 3, 20 y 21. Creo que vas a entender este versículo de una manera diferente, como cuando antes lo hacías. Porque ¿cuántos de nosotros hemos leído? Vamos a leer el 20 juntos. Ajá. 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ahorita sigue la otra parte. Pero ¿cuántos hemos dicho la primera parte? Ahorita leemos el otro, el 20 otra vez de regreso, porfa. ¿Cuántos en momentos, por ejemplo, que no sabemos qué hacer, que nos está rebasando la situación en medio del proceso, nos arrodillamos y decimos: Señor, tú eres poderoso aún para cambiar esto, porque a más de lo que yo puedo entender y pedir, Señor, haz un milagro? Y usamos este versículo para un milagro. Pero este momento quiero que veas este versículo no como el milagro de lo inmediato, sino que ahora tú lo puedas orar como el milagro del proceso. Que ya no lo ores con urgencia, que ya no lo ores como tu último recurso. Señor, ya no tengo nada que hacer, sino que ahora lo puedas orar en la calma de la paz, que Él está en control, y decir: Señor, tú eres poderoso para en medio de este proceso, aunque no lo vas a cambiar y aunque quizá no se va a solucionar de la manera que yo creo que tu manera será mucho mejor que lo que yo te estoy pidiendo hoy. ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo capturas? Que esta oración ahora pueda ser: Señor, tú estás más allá de lo que te estoy pidiendo hoy.
Y ayúdame a entender que tú eres mucho más poderoso de lo que yo quiero para que me arregle las cosas así. Este versículo no es de lámpara mágica, iglesia. Este versículo es para lo que antecedía. Por eso cuando leemos la palabra hay que leerla en todo un contexto. Los versículos anteriores los voy a pasar por un proceso donde los voy a fortalecer en su interior, donde serán capaces de comprender toda la anchura, la longitud, la altura de mi amor, para que vean toda la plenitud que los quieren llenar, para que entiendan ahora sí que sí soy poderoso, pero yo lo voy a hacer mucho más allá de lo que tú te imaginabas, porque tú solamente querías que te solucionara una situación en tu presente, pero déjame decirte que yo lo voy a usar para versículo 21. Todo ese proceso que tú no entendías, que tú no comprendes a veces, el propósito es que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ese es el propósito de Dios, que en medio de lo que tú estás pasando, Él pueda llevarse la gloria. Él pueda ser un testimonio donde después de todo ya no sean los tristemonios que dice el pastor, ¿no? Sino que ahora sean 30 segundos de testimonio, 1 minuto y 10 minutos de gloria. ¿Ah? Que cuando te toque compartir le digas a las personas: déjame contarte de aquel que estuvo conmigo en el proceso, de aquel que Él nunca me abandonó, de aquel que me transformó. Yo te vengo a contar de lo que hizo en mí, también lo va a hacer en tu vida. De eso se trata. Mucho más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que el Espíritu Santo te va a dar en medio del proceso. Dice aquí que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir con eso que actúa en nosotros? Que se ve. No me digas: no, es que estoy en un proceso. Yo en mi interior, yo sé que yo estoy tranquilo, yo tengo paz. Digo, díselo a tu cara, ¿no? Ajá. Porque muchas veces sí estoy confiado, pero ¿cuál estoy confiado? No estamos confiados. El caminar en esto dice que es un poder que actúa, que se está viendo día a día. No que ya acabó la obra, iglesia. No que si yo digo hoy: Señor, yo estoy confiado. No me gusta decir estas cosas, ¿no? Porque es como decir el enemigo: ya estás confiadito, ¿no? Pues ahí te va otra, ¿no? Y ya es como tipo que nunca quieren orar por paciencia, ¿no? La gente dice: no ores por paciencia, para que si no te van a poner pruebas, ¿no? Entonces, pero no tengamos miedo, porque hay un poder que se está perfeccionando en nuestro interior, que no obstante el exterior se desgasta día con día, el interior se renueva cada día con sus promesas, con su gracia, con su amor, con su verdad. El Señor está trabajando y quiere hacerlo. Por eso comencé diciéndolo: quiere hacer a través de nosotros. La gente necesita ver el evangelio de la paz en nosotros, un evangelio real, no un evangelio de: bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues que te quería decir que dice Romanos 5:8 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y paso número 2, y que te vayas así como que con el manual de... ¿Quién le ha pasado que, a poco? A ver, díganme, los que han ido a compartir uno a uno, ¿llegas de sopetazo a dar bibliazos? ¿O empiezas a contarle tu experiencia de vida? O empiezas a decir: Espíritu Santo, ayúdame a entender qué frase, qué palabra. Buenas tardes, ¿cómo está? Y empiezas a capturar, y el Espíritu Santo te va guiando. Y dices: no es casualidad que me trajiste con esta persona. A ver, estaba hablando con la hermana Joana estos días, ¿no? De que fueron al hospital y cómo se fue a topar con una persona exactamente que ella también podía entender. Y yo creo que todos lo hemos entendido, ¿no? Que nos topamos con las personas, decimos: ay, Señor, qué sentido del humor tienes, ¿verdad? Ya entiendo parte del proceso por el cual estoy viviendo. Ahora, como iglesia, tenemos que cuidar nuestro corazón para ir un pasito adelante de la gente. Si podemos ir más, que bueno, pero al menos ve uno. No te vaya a pasar que vayas con gente y que digas: es que estoy batallando porque es que no veo mi economía bien, y a ver dónde está Dios, yo le he frenado, y tú estás pronto: yo también pienso lo mismo que él, ¿no? ¿De dónde estás? Y también, y dices: chin, ¿no? Y que digas: no, yo voy un pasito allá porque yo he visto la fidelidad de Dios, porque yo lo he visto orando. Y tú puedas ser portador de un evangelio vivo y real. Hay trabajo por hacer. No solo soy portador, sino que el Señor quiere que yo sea un embajador. Soy un embajador de paz. Me venía a la mente la historia de Jesús y la mujer samaritana. Te la platico rápido. Los discípulos tienen hambre, ¿sí o no?
y se van a buscar comida. Y Jesús dice: yo tengo otra comida. Hay una mujer que va a llegar, no tarda en llegar a este pozo, y ella vendrá buscando aguas físicas, pero realmente tiene una necesidad mayor en su alma que tiene que ser saciada, y yo me tengo que encontrar con ella. Y así como Jesús, allá hay gente que está sedienta. Creo que estoy batallando y ni me acuerdo que aquí tengo el agua. Entonces, y que está sedienta en su alma y necesita el agua que está en ti, y necesita esa agua con la cual Jesús te ha saciado a ti. Yo, Pablo, no es el pastor, no es los líderes, no es ellos, no, es un agua que tú tienes. Hay un agua que tú tienes, porque Jesús nos dio vida a todos. A todos, hay aguas gratuitas para todos. Y cuando se acerca con esta mujer, le dice: si supieras quién es el que habla contigo y el que te ofrece agua, tú le pedirías y te daría aguas de vida eterna. Y esta mujer se queda sorprendida, porque por primera vez su alma está siendo satisfecha, está encontrando lo que siempre ha buscado en Jesús. Y en medio de todo ello, esta mujer es transformada. Esta mujer tiene un encuentro con Jesús y todo cambia. Y cuando regresan los discípulos, le dicen: Señor, vamos a comer, o que dice: no, yo tengo otra comida. Y dice todavía el versículo que pensaban que alguien le había traído de comer, ¿no? Digo, estos discípulos, estamos igual, hubiéramos estado igual todos, ¿no? Nunca hay que juzgar a los otros, ¿no? Y en medio de eso, Jesús le dice: yo tengo una comida. ¿Saben cuál es esa comida? Hacer la voluntad del que me envió. Para eso vivo, para hacer la voluntad de mi Padre. La voluntad, la agenda de mi Padre. Hoy estaba esta mujer, yo no la dejé sedienta, la restauré nuevamente a casa. Y miren, por eso les digo, entender esto mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, para que la gloria la reciba a Él. Es que ellos veían a una mujer. ¿Saben qué veía Jesús? Él veía a todo el pueblo de Samaria rendido a Él. Uno solo ven a veces, eso nada más una persona, y eso que va a cambiar. Tú ni sabes lo que una conversación con una persona puede cambiar generaciones y familias. Vete a ti. En algún momento alguien le compartió a alguien en tu familia, por eso tú estás aquí hoy. En algún momento alguien le compartió a mi abuela, y por eso mi abuela pudo compartirle a mi mamá, y mi mamá pues con mi papá, y hoy mis hijos. Y nadie se hubiera imaginado que el que le compartió a mi abuelita, no sé quién le compartió más, y luego me dices, le compartió, no sabían todo lo que iba a alcanzar hasta el día de hoy que hoy me tiene aquí. Entonces nunca te das cuenta cómo nunca desprecies lo que puedes hacer en una persona. Nunca desprecies que lo que tú tienes en ti puede cambiar eso y generaciones. Jesús lo hizo con esta mujer y cambió todo un pueblo. Y Jesús les dice a sus discípulos: ustedes dicen que todavía no es tiempo, pero solamente les falta alzar la mirada. Levanten la mirada, miren los campos, ya están blancos para la siega. Oh, que podamos entender que los campos ya están blancos para la siega, pero tenemos que levantar la mirada, porque estamos tan metidos en nuestras propias circunstancias, situaciones, dolores, pruebas, que no nos damos cuenta para levantar la mirada y de ver que hay tanta necesidad que la iglesia está llamada a saciar. Levanten los campos. Y me encanta porque Jesús les dice: hey, unos han sembrado, otros van a cosechar. Ustedes es tiempo que entren en sus labores. Hey, no nos tenemos que levantar el cuello y decir: nosotros cambiaremos Pachuca. Hey, ya se cumplieron 100 años de un avivamiento aquí. Si nos toca trabajar, es simplemente entramos en labores por la gloria de Dios. Pero muchos han sembrado, muchos han trabajado la iglesia. Y nosotros, si lo que nos toca, hay que hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Lo que nos toca, el Señor dice: a ti te toca esto, está bien. Es más, si salimos a predicar y se van a otra iglesia, ¿hay problema? No debería haber, porque al final la iglesia es del Señor. Y los que se agregan a la iglesia se agregan a la familia de Dios. Ahora, si vienen para acá, pues qué mejor, ¿no? Porque estamos haciendo un trabajo, pero entendemos que hay trabajo por hacer. Y 2 Corintios 5, 17, 20. Tampoco vamos a ir, si lo quieren poner, pero lo conocen, yo sé que lo conocen. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas
nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo hizo su chamba. ¿Cuándo va a ser la iglesia su chamba? Cristo ya fue a la cruz. Cristo ya pagó el castigo de nuestra paz. Cristo está en tu vida trayendo transformación en medio de esos procesos. Y está diciendo, ¿ya qué hora lo vamos a compartir? ¿No dice la palabra que la obra del Espíritu Santo en nuestro interior es como un río de aguas vivas que están por ser explotadas? Hay que quitarle el tapón, iglesia. Es como un geyser que ya quiere salir, pero a veces lo tenemos tapado. Y tenemos que decir, sal, que broten esas aguas, salten para vida eterna. Porque aquí ya hay mucho río, ¿no? Y nos deleitamos, y el fluir y el espíritu aquí, pero ¿a qué hora va a salir ese río hacia afuera? Cuando venimos por primera vez a esta iglesia y estábamos todavía ahí en la colonia, yo decía, Señor, que sea profético, que así como se llama río Nautla, río Sumacinta, estamos en medio de todos los ríos, ¿no? Que el río de tu espíritu se conecte con los ríos de nuestra ciudad, con los ríos de nuestra colonia primeramente, que no se detenga aquí, que todo se conecte. Porque dice aquí, sigo leyendo, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos la encargó. Ahora, esa palabra de la reconciliación es una misma, que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió una vida santa para ser el cordero sin mancha que pagara el pecado de toda la humanidad. Pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Él venció a la muerte y al pecado, y ahora está a la diestra del Padre, esperando regresar a esta tierra. Ese es el mensaje, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿cómo se manifiesta ese mensaje? A través de tu vida. Por eso el pastor dijo el otro día, invita a alguien a cenar, y en esa plática empieza a compartir tu vida, empieza a compartir lo que Jesús hizo en ti. Y entonces vendrá el momento cuando ellos te preguntarán, ¿y cómo fue posible eso? Déjame contarte cómo me pasó a mí. Pero ¿sabes qué? Eso va a nacer, esa oportunidad de que pueda resucitar y avivarse. Eso es avivamiento, un agitar en tu vida de lo que Dios hizo, la cruz hizo por ti. Así que somos embajadores, versículo 20, en nombre de Cristo, embajadores de paz, embajadores del Evangelio. Vean esta frase, sí, póngalo. Es como, ahorita me vino a la mente, ¿quién le ha tocado? Digo que me va a empezar, ya voy a llegar a esas edades de mis hijos, cuando querías pedirle permiso a tu mamá, ¿no? Y mandabas al amigo, ven a pedir a mi mamá que si me deje ir a tu casa, ¿sí? Y yo creo cuando paseamos eso, tu mamá te decía enfrente del hijo, así que se vaya, y te echaba unos ojos en la casa, vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Así. No me andes pidiendo permiso delante de tu amigo, porque ya sabes que no te voy a decir que no, ¿no? Aunque hay unas mamás que sí te dicen que no, y te hacen pasar la vergüenza. Dicen, no, hijo, ya sabe él que si me viene a pedir permiso aquí, le voy a dar 3 chanclazos, así que, y pasa, ¿no? Pero, fíjate, ponte a pensar eso. Es como si Dios rogase por medio de ti. Qué privilegio. Aquí no es asunto de chanclazos, aquí es un asunto de que tienes un privilegio. Como si Dios rogase por medio de ti. Yo he dicho esto algunas veces, ¿no? Que el ministerio de Jesús en esta tierra fue muy corto, ¿no? 3 años y medio. Pero 3 años y medio fueron suficientes y se fue. ¿Sabes por qué se fue? Porque ya lleva 2020 y tantos años diciendo, porque tengo otros brazos, tengo otras piernas, tengo otra boca que voy a usar, que es mi iglesia. Yo estaba limitado a cierto tiempo, pero ahora voy a estar en todos. Me voy a manifestar en todos porque yo habito en todos para seguir obrando. Jesús sigue obrando hoy, pero a través de ustedes, de nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. El proceso que estás viviendo hoy te está preparando para algo mayor de lo que tú te imaginas. Afectará generaciones, será algo glorioso. Va más allá de lo que tú te imaginas. No, en verdad no alcanzas a comprender el alcance de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Dice la palabra en Isaías 61:2: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Es tiempo de brillar. Vamos a ponernos de pie. Pide al Espíritu Santo en este momento que te haga un escáner. Y que puedas darte cuenta en qué áreas el enemigo te ha querido frenar, te ha querido robar, matar, destruir y robarte esa vida